Gabriela, ¿por qué a los hombres se nos pone toda la grasota aquí ahí, no? Como para sujetarla en la siesta y a vosotras no. Bueno, ¿no? en las mujeres con la bajada de estrógenos también hay una redistribución de grasa. Pero piensa que también, o sea, depende mucho de lo hormonal que tengamos más o menos acúmulo en la zona abdominal. O sea, que luego os cambia después de ser madre. Claro, nos hacemos ¿no? un poco más hombres, si se puede decir, un poco menos estrogénicas. Entonces, pasamos de tener culete a tener más tripa. ¿Es así? Qué cosa, ¿eh? Sí, sí, te lo juro, es Eso verdad. es nueva, fíjate. Bueno. Es verdad. Además, hay una relación con la salud cardiovascular. De hecho, en las mujeres, cuando ya entramos en menopausia, cuando hay esa bajada de estrógenos, hay un mayor riesgo cardiovascular que se equipara al de los hombres, por ejemplo. O sea, que lo de la distribución de grasa y la salud cardiovascular tiene que ver. Eso me suena a mí, eso me suena a mí. Y lo que podemos hacer 2 recetas buenas... ¿eh? Para cuidar del corazón. Para cuidar el corazón, que es lo importante, que yo estoy en esa lucha ahora, con muy buenos resultados. Ahora os va a contar, que viene más contento. Venga, vamos a hacer unos huevos turcos, ¿vale? Y luego un bocata de sardinillas. Que no para de oírse que hay que comer sardinillas. Pues sí, me gusta que hayas elegido también los huevos, porque es algo que los huevos y el colesterol se ha hablado mucho. Entonces vamos a hablar muy bien de eso. Así que me parece una elección súper buena, Ander. Osondo, gustatzen zait. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de eso. Ya sé que a todos nos interesa, en algún momento u otro de la vida, saber cómo controlar los niveles de colesterol. Así que os vamos a dar la última evidencia, lo que ahora mismo se está recomendando para controlar los niveles. Osondo, nosotros vamos a hacer para estos huevos turcos una mantequilla clarificada que le vamos a dar sabor. Vamos a darle un sabor a comino, a pimentón y un poquito picante, que es lo que echamos encima de estos huevos, ¿vale? Vamos a saber cómo dar sabor a las mantequillas, que incluso luego las podemos enfriar y utilizar para untar, ¿vale? Pues huevos son los que van a utilizar para hacer la tostada que nos van a preparar en el primer viaje de hoy, que vamos a ir al mejor restaurante de Rentería. Venga. Kaixo. El Baby. Hola pareja, bienvenidos a Rente, soy Sofi, tengo 22 años, este es el B&B y hoy os voy a presentar la tostada huevona con jamón. Hasta ahora. Me suena esta chica. Sí, esta ¿no? chica me suena. La tosta huevona. Bueno, pues pocas cosas más saludables, por lo menos para el alma, ¿vale? En eso estaremos de acuerdo, que se pueden hacer es ir de pinchos. Y es que hoy con nuestra compañera Ainara Lo, en su sección Made in Euskadi, nos vamos a ir a conocer desde los más tradicionales hasta, digamos, bueno, pues toda la evolución que ha tenido el pincho donostiarra. Kaixo, Ainara, cuéntanos. Kaixo Bicote, aquí estamos un día más en Made in Euskadi. Hoy nos vamos de pinchos por Donostia, un plan que gusta tanto a visitantes como a donostiarras. Vamos a visitar el Paco Bueno, el Musu Martín y el Saspi. Nos vemos en un ratito. Qué buena selección, ruta, buena ruta. Paco Bueno para mí ha sido el inicio de la ruta de pinchos tradicional durante muchos años, como la entrada. Sí. Quedamos en el Paco Bueno, te espero en el Paco Bueno. Venga. Pues eso es todo, amigos. Marcha. Vale, huevos turcos, la primera receta que lleva. Vamos a hacer, para que te hagas una idea, vamos a tener un plato donde vamos a hacer una salsa de yogur, ¿vale? Que va a llevar un poquito de ajo y un poquito de menta, ¿vale? Encima le vamos a poner un huevo escalfado en vinagre y agua que ha estado 3 minutos y lo paramos en agua fría, ¿vale? O sea, es como un desayuno o un brunch frío, ¿eh? No tiene nada caliente. Luego lo que vamos a hacer es derretir la mantequilla. Vamos a separar el suero de la grasa, y en la grasa es donde vamos a diluir el pimentón, el espeleto, lo que tengáis, y el comino, ¿vale? Y esa grasa, cuando esté templada, la vamos a echar encima del yogur y del huevito. ¿Qué más tenemos? Tenemos unos... Hombre, algo para untar, ¿no? Sí, no, tenemos que hacer una vinagreta de hierbas, ¿vale? Vamos a meter en el triturador pues el perejil, la menta, un poquito de vinagre, un poquito de aceite, ¿vale? Y un poquito de guindilla. Triturar todo bien y eso, y luego unos frutos secos que tengamos a mano, la tosta, y ese sería el plato. Que por lo que sea, nosotros siempre tenemos piñones. Piñones. Bueno, hemos tenido época de pistachos, sí. Hace tiempo que no. Bueno, vamos allá. Nos vamos a poner a clarificar la mantequilla, lo primero. Así. Teniendo en cuenta el día que soy, que por cierto hoy es el cumpleaños de mis hijos, que no me ven, pero sorionak. 4 añazos. 4 años, muy fuerte la vida, ¿eh? ¿Os acordáis cuando estaba yo aquí y vosotros ahí al otro lado estaba embarazada? Pues hace 4 años. 4 años. El paso del tiempo es brutal, ¿eh? Sí. ¿No te da mucho vértigo eso? Ayer cenando, llevo 17 años con mi mujer. ¿Qué te ríes? Pues que te digo vértigo y, o sea, lo primero que me dices es eso. Si me acuerdo cómo... Chica, la conexión neuronal que tienes es una pasada. No, es que estuvimos hablando y tal.
Porque a mi madre le dio por preguntar que cómo nos conocimos, después de 17 años y tal. Y... Pues no vea bocados, porque yo te lo he preguntado muchas veces. Pero bueno, pues eso, que me acuerdo de la discoteca, que es todo. Me acuerdo muy bien. Sí, sí. ¿Y eso? ¿Qué quieres compartir con la clase? Nada más. ¿Solo eso? Pues que han pasado 17 años, ¿no? Y estáis mejor que el primer día. Eso es muy bonito. Peor no. O sea... Yo te estoy intentando echar una mano, ¿eh? Porque has empezado... ¡Fua! ¿He empezado mal o qué? Y yo... Me quedan los... Quedan 3 buenos. ¿Qué son 3 buenos? Los que Isabel Allende, ¿no? 20, ¿no? Sí. Y luego a meditar, o sea, a pensártelo. Sí. Pues ya está. Ay, pero hay que llegar, ¿Soy yo o cada vez va a peor esta conversación? ¿Pero por qué voy a peor? Yo estoy diciendo... ¿soy yo? No, Gary me está diciendo que esto va a peor, ¿no? Gary, tú eres un pringao. No, o sea, no. ¿Y Gary, qué es que la nani la hace así... Escúchame, ¿y qué tienes pensado para estos 3 años de frenesí? Voy bien, ¿eh? O sea... Qué gozada, tío. O sea, no tengo planeado nada, veo que va bien. Vale. Veo que va bien. Porque llegas a casa, ¿no? Y como nos has contado muchas veces, le dices, ¿qué? ¿Estamos bien? Y ella te dice, sí, y para adelante. No, pero eso no pregunto. Eso se Cuando sabe, veo destrozos, lo hueles. Eso pregunto cuando veo destrozos en otros lados. Qué mítico. Que no me esperaba. O sea, a ti lo que te pone nervioso es ver las barbas de tu vecino cortar, ¿no? Sí, cuando creo que yo desde fuera me parece que estaba bien. Claro. Y entonces digo, tú, a ver si yo también voy a estar igual. ¿Me explico? Eso. Normalmente la gente de fuera no se ve mal, ¿no? Es como ha descuartizado a 3 personas y siempre saludaba. Pues es un poco eso. Yo solo sé que últimamente dices, no sé, en todas las cuadrillas hay parejas que ves que discuten mogollón. Pues esas no se separan, La tío. mía no discuten mucho. Pues se separarán muchos. Por ahora no. Esos que se hacen... o sea, los que no discuten son los de San Valentín y todo eso. Yo no discuto mucho con mi marido. O sea, los Pero yo no discuto mucho con mi guay marido, es, y me estoy haciendo amigo de la oficina. Pero pues. tú crees que la... Joder, hemos empezado fuerte hoy, ¿eh? No, es que... 5 minutos de programa. Te quiero decir... ¿Tú crees que la culpabilidad hace que seas mejor pareja? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando la estás liando, O sea, me vas a decir exactamente mi pregunta, ¿no? ¿Vale? Dale. Cuando la estás liando... Sí, dale. La culpabilidad. Yo creo, me ha dicho un amigo, Sí. que cuando la estás liando quieres hacer tanto que no parezca que pasa nada, que te pasas de rosca. Y entonces salta la alarma, ¡pum, pum!, como la isla. Entonces, eso. Yo creo que pasa eso. Pero igual mejora tu relación por la culpabilidad, ¿no? Bueno, yo qué sé si la mejora. Yo es que no me ha pasado, entonces... No, a mí tampoco. Por eso te digo, lo que estaba pensando es que yo no discuto mucho. ¿Qué hago, doctor amor? ¿Empezar a discutir más? No. ¿Tú discutes mucho? Yo creo que no discuto, tío. Pues ojo, ¿eh? Ya, no. Porque luego pienso, pues habrá cosas para discutir, ¿no? Sí. No sé, me he metido en un jardín... No, yo te he visto. Que si me metes un vídeo o algo, mejor. ¿Sabes? Porque últimamente no le hago mucha gracia a mi mujer, ¿sabes? No sé por qué. Pues chico, con lo bien que estás del colesterol... Ya. No, ¿sabes qué hicimos, no? ¿Quién? Nos pusimos los 4 así. Os tengo que decir ¿Quién? una cosa. ¿Ah, Mi tú y tu familia? Sí. Ah. Les dije, me ha hecho una analítica para ver cómo va el colesterol. Y claro, cogí y les dije, ya no tengo colesterol. Claro, no me sale el chilborrito. Ah. ¿Vale? Y los 4 ahí... Después de estar 10 años escondiendo la pastilla, ¿no? Pues... Qué increíble estar en tu familia. Oye, pues vamos a seguir hablando de Escucha, colesterol. vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Mira, ya ves aquí que Está está la bifásico. grasa y está lo que es el suero. Vamos a dejar un poco reposar y vamos a añadir aquí la grasa, Venga. ¿vale? Decantándolo, ¿vale? Pero lo vamos a decantar ya encima de las especias que hemos decidido. Un Vale. poco pimentón, comino y picante. Venga, pues mientras tanto, Ander, vamos a seguir hablando del colesterol. No vamos a dejar a las parejas y los 20 años de marca de 20 años ¿Cómo hemos a un empezado, lado. eh? No, has empezado tú solo. No, tú. Yo. No, tú has empezado yo. Sí, igual yo. Has empezado tú. O sea, no seas cara dura. Vamos a ver qué nos pregunta John de Bilbao. Aupa, Bicote, me llamo John, soy de Bilbao, tengo 53 años y os llamaba porque tengo una pelea constante con el colesterol, los triglicéridos, que siempre me salen altos.
Mira, controlo bastante el tema de las grasas y lo industrial, pero no termina de bajar todo lo que tendría que bajar. Y no sé qué más puedo hacer para controlarlo. No sé si me puedes dar alguna pista, Gabriela. Es que ricasco. Te puede salvar la vida. ¿El qué? Con lo que le vas a decir ahora. ¿No? Pues tengo buen día hoy, ¿eh? O sea, no me voy Pues a enfadar, la pero... pasti, tío, que me la he tomado hasta yo y no me ha dolido nada. Pero, Ander, la pastilla tiene que tener un contexto y una indicación terapéutica. A No ver, todo el mundo se puede tomar la pastilla tiene. así porque sí, o sea... A ver cuánto tiene. A ver, claro. vamos por partes, como dijo ya el destripador. O sea, el tema es que el colesterol, tenemos una producción endógena de colesterol y un consumo exógeno de colesterol. Esto quiere decir que tú produces colesterol y consumes colesterol. Además de otros compuestos dentro de un patrón dietético que pueden favorecer un aumento del colesterol LDL, que es el colesterol que más nos preocupa a nivel cardiovascular, o de una disminución, un aumento del HDL. Bien, entonces, puede darse que tú tengas unos niveles desajustados de colesterol, una dislipemia, a pesar de que tus hábitos, tus rutinas, sean lo que se supone que tienes que hacer. Entonces, yo ahí te aconsejaría muy mucho que consultaras con tu médico pues para ver cómo, bueno, pues o si está indicada una intervención farmacéutica o lo que sea, ¿vale? Dicho esto, cosas que son importantes para el colesterol, que a veces nos complicamos muchísimo y la realidad es que lo que sabemos en cuanto a evidencia científica no es tan complejo. Sabemos que lo que tenemos digamos que lo que tenemos en juego siempre son alimentos. Los alimentos se constituyen con diferentes lípidos, ¿vale? Puedes tener grasas saturadas, grasas insaturadas, puedes tener colesterol, Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? En plan rápido y pronto. Llevar una alimentación lo más rica en fibra soluble posible y lo más baja en grasas saturadas posible. Es decir, no es que sea necesariamente una alimentación más vegetal, porque puede que sea más vegetal, pero si es una alimentación vegetal basada en pan blanco o baja en fibra, pues tampoco nos va a servir. Tenemos que aumentar el consumo de alimentos como la avena, las diferentes legumbres y derivados, las semillas, y luego también hay otros alimentos que contienen unos tipos de grasas que sabemos que ayudan al perfil lipídico. Por ejemplo, esto lo hemos hablado muchísimas veces. Dentro de las grasas saturadas, que serían los grupos de alimentos que hay que reducir al maximísimo, estaría la carne roja, pues las partes más grasas de los animales, como son pues el bacon, la papada, todo esto, los quesos, cuanto más grasientos, más curados, pues peor, las mantequillas, pues lo mismo, y evidentemente la comida rápida, que también contiene bastante grasas saturadas. Y lo que habría que fomentar pues es apoyarnos en estas grasas insaturadas. Lo que decíamos, aguacate, semillas, aceite de oliva, frutos secos, pescados azules pequeñitos. Por eso las sardinillas luego. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora estamos viviendo un delirio colectivo en el que se está blanqueando muchísimo las dietas carnívoras basadas en grasas saturadas, básicamente, que seguro que habéis visto en redes sociales, que sí, blanqueando un poco como diciendo, pues el bacon no es tan malo o la carne roja no es tan mala. Ya sabéis que yo no soy muy amiga de hablar en términos de alimentos buenos o malos, pero la realidad es que lo que sabemos es que estos alimentos, sobre todo cuando se hace referencia en evidencia científica a decir que no, porque mira, fíjate, un patrón que tiene la presencia de estos alimentos, pues da estos parámetros. En alimentación siempre y en investigación el problema es que hay un sesgo muy grande porque no sabes lo que estás desplazando. ¿Contra qué lo estás comparando? ¿Me estás comparando una dieta a mismas calorías, una que tiene mucha carne roja y otra que tiene, yo qué sé, mucho azúcar? Pues es que no puedes sacar conclusiones, ¿no? O sea, hay que hacer un buen diseño de estudio y eso muchas veces en este tipo de estudios de alimentación es donde falla. Pero lo que sabemos cuando se neutralizan todas esas variables es que, y para lo que lo tengáis claro, cuanto más activos estéis mejor, el ejercicio aumenta el colesterol HDL y tiene ese factor protector, cuanta menos grasa saturada de origen animal, mejor, y esto es impepinable. Evidentemente no todos los alimentos son iguales y dentro de un patrón dietético no van a impactar igual, y cuanta más fibra soluble, avena, legumbres, derivados de legumbres, frutos secos, semillas, pues muchísimo mejor, ¿vale? Y más grasas insaturadas como las que veis aquí, pues muchísimo mejor. Y Pues si todo eso falla,
Pues lo que digo que también, cuando tú Yo, dijiste lo lo que de pasa tomar es el que- medicamento, mucha gente nos escribió, a mí me escribió mucha gente como diciendo, pues tú menuda nutricionista eres Lo que pasa es que yo tenía- defendiendo el uso del medicamento. Y es como, Lo que pasa es que yo era los algo medicamentos genético están desde- así, para eso. Desde muy joven que tenía... O sea, Ander, que mi me- padre toma la pastilla del colesterol. Que me lo generaba el cuerpo, vamos. Pero independientemente de eso. Por mucho que me cuidara. Pero cuando tú tienes una indicación terapéutica para tomar un medicamento, o sea, cuando tú el médico te dice, eres candidato para tomar este medicamento, pues, o sea, no quiere decir que no se haga una intervención en estilo de vida. Ya. O sea, no es tómate la estatina y ponte de chorizo hasta la boina. O sea, nadie está diciendo eso. Lo que pasa que si tú haces... De hecho, lo primero que tienes que hacer es una intervención en hábitos. Sí, Tú sí. la hiciste. Se te resistía el colesterol. Yo te he estado dando la matraca con esto años. Ainhoa, otros tantos. Pues tú casi 10. Bueno. Y ahí no hay 17. Pero ¿y qué contento estás ahora? Ahora... ¿Eh? ¿Qué te ha dicho el ¿Cómo médico? fluye la sangre por mis venas? Impresionante. Increíble. Como Soy- Spiderman. Pues soy hacer así. río- ¡Pah! Soy una morcilla líquida, tío. Venga, vamos allá. A ver, escuchar, vamos a hacer una situación importante. Mantequilla clarificada con el sabor que hemos elegido hoy de pimentones. Tengo un poquito de menta y aceite de ajo para mezclar el nuevo yogur que ha sacado Kaikur. ¡Caigur! Kaikur, ¿vale? Un yogur sin edulcorantes ni conservantes. Ni colorantes. Es el yogur de siempre, la receta que nos gusta de Kaiku, pero ahora la verdad que yo creo que a los más chiquis de la casa y a los no tan chiquis, porque yo sé que a ti te gustan mucho estos sabores, lo van a poder disfrutar porque está ahí de galleta, un must, de fresa, de limón, el yogur natural para los que nos guste más el natural. Lo podéis encontrar en los Eroskis a día de hoy. De momento. Sí. Fijaros, o sea, lo vamos a utilizar. ¿Vale? Líquido ahí con cuerpito. Cremoso. Y sabroso, con el sabor de siempre de Kaiku. Muy bien. Pues a esto, ¿qué es lo que le falta? Que repose un poquito. Por otro lado, ahora nos quedaría... Vamos a ver. Nos queda el vinagre en el agua. Para cocer los huevos 3 minutos y sacarlos a agua fría. Por otro lado, en un mortero voy a hacer una vinagreta con estas hierbas que eran menta, perejil y tomillo. ¿Vale? Y tostar un poco los piñones. Vamos allá. Tú eres mucho ahora que estás como más encima del tema de las grasas y tal, ¿sueles mirar mucho las etiquetas de los alimentos? ¿O ya se te ha pasado un poco el rollo? Miro bastante dónde se fabrican. Ah, bueno, pero eso Pero no miro... No miras cuántas calorías tiene, cuántas grasas saturadas, No. cuánto azúcar añadido. Y te conocí así. Bueno, Yo te he dado o sea, varias cuando- masterclasses. No, cuando físicamente no te conocí, para mí eras la reina del pavo. Te conocí en las redes hablando del pavo, yo creo que era pavo, O sea, ¿no? está Ramoncini y el pollo frito y estoy y la yo y el reina pavo. del pavo. Vale. Estabas ahí con que el pavo no era pavo y que... Bueno, es que a ver, te venden pavo muchas veces que es un 50% Sí, yo ahí te pavo. conocí. Y me dice, esta es Gabriel Uriarte, estabas ahí en la lucha del pavo. Sí, es verdad. Pues lo que te iba a decir es que de los fallos que cometemos cuando intentamos bajar el colesterol es que la gente se pone antigrasa total. En plan, no hay que consumir grasa, voy a mirar lo menos que Qué pueda. frío, ¿no? Qué frío, bueno, es que la grasa es muy importante para la Si salud. yo estoy sin comer carne, tengo frío. Te lo digo de verdad. Y Tú me- bien no estás, en general, ¿eh? O sea, quiero decir... Según Es de como donde lo Michael mires. ayer que lleva 2 unidades de día sin tomar azúcar, ¿vale? 2. O sea, estamos a miércoles, empezó el lunes. Y está flojito. Bueno, pues ayer a la noche me mira así, con la manta puesta y me dice, ¿tú crees que esta tiritona es porque llevo sin tomar azúcar 2 días? Y le digo, ¿pero qué Yo lo dices, entiendo, alma de cántaro? lo entiendo, está desequilibrado. Mira, tú y mi marido estáis a un segundo de tener irnos a síndrome jugar a golf a premenstrual México. o sea, cuando tengo yo. O sea, porque os Yo- encanta tener todo yo lo que creo tengo yo. Deberíamos de organizar un congreso de gente como nosotros. Ya, bueno. O como yo, que os quiero y no debería. En fin, Vale. bueno, a lo que voy es que mucha gente deja de comer grasas, que mira mucho las etiquetas, y me ha parecido muy interesante la pregunta que nos hace Martín de Pamplona sobre esto. Dale, piñón. Kaixo, ¿os acordáis de la polémica que hubo con el aceite de palma? Ahora ya nadie se acuerda. Y me preguntaba si la ley obliga a indicar en las etiquetas de los alimentos si contienen grasas insaturadas o grasas trans. ¿Hay alguna normativa o seguimos comiendo sin saber lo que comemos? Es que ricasco. Se le hemos ido a preguntar al doctor José Miguel Mulet, que te cuente un poquito más sobre legislación alimentaria. Pues sobre el etiquetado de grasas, yo le diría a nuestro amigo que no estuviera tan preocupado. Para empezar, las grasas trans están prohibidas. Ningún alimento puede contener grasas trans y prácticamente no aparecen en la dieta, salvo que consuma algún alimento que de forma natural lo tienen.
que básicamente es la grasa de algunos cérvidos como los renos, o sea que no parece que sea un alimento muy popular. Y respecto al etiquetado, la ley obliga a etiquetar grasas totales y el porcentaje de las cuales es saturadas. Haciendo la resta tiene una idea de las grasas insaturadas que hay, pero bueno, en principio yo le diría que cuantos más alimentos de origen vegetal, más grasas insaturadas estará consumiendo, que se supone que tiene un perfil nutricional mejor. Bueno, Pues eso, vamos allá. importante el etiquetado también. Venga, vamos a hacer una cosa. Voy a cambiar este aquí, porque no suene. Este aquí, Osondo, y este aquí. En este voy a meter el huevo, 3 minutos. Tengo aquí las hierbas, me va a sacar bien. El agua para sacar el huevo. Pues Ander, igual en esos 3 minuticos, ¿no? Que vas a meter ahora... Esto lo voy a Buah. machacar un poquito Eso. con aceite de oliva virgen extra y vinagre. Y una guindillita, que también le vamos a meter el picante aquí. ¿Vale? Un poquito de aceite de ajo también que tengo. O sea, que para que os quedéis un poquito. Aceite de ajo. Que es como echar un ajo. Oliva virgen extra. ¿Vale? Esto le vamos a echar unas gotitas a lo que es la crema por encima, aunque ya lleve también un poco de menta ahí. Y ahora la guindillita la pico así en 2 y al mortero. Dime, ¿dónde nos vamos? Pues nos vamos al mejor bar de desayuno y de aperitivo de Rentería, que es el B&B, que estoy súper orgullosa de que mi prima Sofía, con solo 21 años, ella se ha puesto al frente de verdad de este negocio y hace cosas tan buenas como esta tostada huevona con jamón. Ya veréis. Hola de nuevo, chicos. Estamos en la Alameda de Rente. Soy Sofi, tengo 22 años y esto es el B&B, mi bar de desayunos. Bienvenidos. Bueno, yo empecé con 18 años en la hostelería, echando una mano a mi primo, que necesitaba un extra. Poco a poco le fui cogiendo el gustillo, empecé a probar diferentes tipos de café, empecé a interesarme por el mundo del café, los desayunos, las tostadas y hasta que arrancó el B&B. Qué animada, tío. De verdad. Mira, ¿sabes casta. cómo siempre...? No es porque sea mi familia, Sí, pero ¿sabes siempre cómo digo. siempre dices gente con casta, gente que lleva como la cosa dentro del negocio? Pues aquí tienes un ejemplo, que no está todo perdido en la vida. Decidí que esto iba a ser un sitio de desayunos, en primer lugar porque a mí me gusta desayunar, es algo que disfruto, y porque siento que la sociedad está cambiando, poco a poco se van haciendo más planes de ir al gimnasio, desayunar, cosas más sanas, y me parecía una buena oportunidad. Estamos también para los golosos, también tenemos una barrita de pinchos y raciones un poco más saladas. Bueno, ha llegado el momento de enseñaros la tostada que tenéis que probar cuando vengáis. Vamos. Bueno, hoy os voy a enseñar la huevona con jamón, que es la que más desayuno yo. En principio solo era huevona, que llevaba aguacate, tomate y huevo. Lo que pasa es que a la gente le apetecía agregarle jamón. Al final decidí añadirla en carta por la buena acogida que tuvo. Sí que es verdad que están cambiando mucho las rutinas, la gente ahora ya queda mucho a desayunar, Sí. ¿no? Y se agradece un montón. Bueno, empezamos con la tostada. Para empezar vamos a cortar el pan casero, en nuestro caso de leche. He elegido este pan porque para mí es el mejor que tenemos y me gusta porque cuando se tuesta se queda tostadito por fuera y blandito por dentro, que me parece que es el punto que tiene que tener el pan en una tostada. Una vez que el pan está tostado, cortamos el aguacate, lo podemos poner en rebanadas, yo en este caso lo voy a untar porque lo prefiero así. Ponemos el tomate rallado. En este caso yo le he hecho aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal. Después del tomate le ponemos jamón ibérico, siempre de buena calidad, porque al final es lo que vamos a consumir y tiene más presencia en la tostada. Después del jamón le ponemos huevo a baja temperatura. Por último añadimos un poco de ajo con perejil, más que nada para darle un toque de color a nuestra tostada. Qué buenísima pinta, por Dios. Sí. El B&B no lleva mucho tiempo abierto. Llevamos algo más de medio año, pero es un proyecto que se hizo con mucha ilusión, con mucho esfuerzo y creo que eso al final se refleja un poco en los clientes, en que vuelven, nuestra clientela es bastante habitual y pues al final se genera una comunidad.
Bueno, Ander y Gaby, este para mí es el segundo mejor momento de la tostada, romper el huevo. El primero es obvio, es comérsela. Os espero aquí en el B&B, en la Alameda de Rentería. Agur. Pues ya ahí sabéis, iremos. un buen desayuno de Renté. O sea, el paseico Oso, no. y luego a desayunar. Oso no. Bueno, vamos allá, vamos a empezar a darle. Acordaros que esto ya tiene vinagre. Le damos unas vueltas y vamos con el huevito. Ahí. Ahí vamos. Ahí. Damos vueltas para que se recoja, ¿vale? Tenemos 2 piñones, tenemos la vinagreta y unas tostadicas. Vamos a dar calor a esto. Oso, ¿no? Venga, pues antes de que vayas a emplatar, Ander, vamos a echar una partidilla a los jeroglíficos, que en la reunión previa a este programa nos han dicho algo que a Ander y a mí, Incapaces. sí, nos pone un poco tensos, que es, hay 2 que os podemos ayudar que son muy difíciles. Entonces, claro, capaces somos, dicen ahora, pero a ver, Ya está. Bueno. Ya está chantando. Vamos a jugar. Digo porque vosotros desde casa que sepáis que hay un par que son un poco más complicados, o sea que a ver si la sacáis también. Vamos allá. ¿Qué tal le salió el examen? Garrafal. ¿Esta era la difícil? Oh, buah, pero nada fácil, ¿eh? Buah, tío. A ver, machote. ¿Por qué va a hacer como No, marrero? es que viene, te acercas Voy a- un poco como, ¿sabes? Voy a hacer como Cabeceando, marrero, voy a hacer ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ¿Qué tío, pasa, ya, tío? tío, tranquilo. ¿A quién pregunto cómo limpiar la mancha de grasa? ¿A quién preguntó cómo limpiar la mancha de grasa? La Super Heidi. ¡Ah, el La Hiperheide! Hiperheide, ¿eh? En su cocina, de hecho. ¡Qué bueno! Hiperheide. ¿Qué aceite dices que tiene mucho sabor? El de... Sésamo. ¿Cuál era la difícil, Nagore? Ahora viene la difícil. Venga, va. pueblo, vamos allá. Es que me ven desde ahí, desde casa, tú. Ponte un poco más lejos. ¿Para qué es esa crema grasa que te estás dando? No, lo sé. No me los chives, no me los chives. Esto es un cancerbero, ¿no? O el perro es un cancerbero. ¿El que tiene 3 cabezas? No. Es un dragón de 3 cabezas. Es Beach Tea. Summer Tea. Hidratarme. Hidratante. Una hidra, no sabía que se llamaba eso, una hidra. ¿Dónde has guardado el envío de aceites? Vale, o sea... Derretir, ¿no? ¿Qué derretir? Esto es... puede ser una resurrección, puede ser vale. una muerte... el alma. Alma. Almacén. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, venga, vamos a acabar los huevos y ahora volvemos. Venga. Almacén. Bueno, voy a hacer uno porque creo que es más importante echar bien de yogur, ¿no? Yo creo que uno con bien de yogur, ¿eh? ¿Más yogur? ¿Por qué no haces uno con los 2 huevos? Bien, o sea, con huevo, con Pues pan, va o sea, a ir con como uno. colmado, ¿no? Va a ir con uno porque ¿Eso? entra uno. Ah, bueno, uno, pero 2, ¿no? Mal. 2 y un pan. ¿No lo ves? A ver, vamos a ver qué me A ver, pide. a ver. ¿Qué me pide? ¿Uno? Esta bestia. Ya. Hombre. Incluso 2 panes. Le puedes poner en plan un pan aquí, tas y chas. Voy. ¿No? Voy. Joder, tiene una Vamos pinta a eso, ver. Ander. Entonces, el tema es... Ahora volvemos a mover este aceite con especias. El huevo tiene sal, porque al agua le he echado sal, como los langostinos, ¿no? Porque igual la peña dice, este se le está yendo con el Pero es que colesterol, te has- se está cuidando demasiado y se está volviendo loco, ¿sabes? Qué No, bueno, por no, no. favor. Buah, eso es...
No sé si los habéis probado, pero bocado de cardenal. Guau, 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 guau. Ay, qué maravilla. Yo me acuerdo que la chica una vez que hicieron, lo rompía. ¿No? Yo las veces que he comido, te sirven así, como con los panes así puestos, y luego tú ya ahí con el pan untas y lo que tú quieras. Buenísimo. Buah. Mundial, Ander. Huevos turcos. Toma ya, una manera de... Mira, pues un buen desayuno también, ¿eh? Completito. Y ahora nos vamos a hacer un bocata de sardinillas, que hay mucha gente fan de las sardinillas, ¿eh? Voy a sacar una foto para mi amigo el turco, a ver si los homologa, ¿no? Okay. Venga ahí. ¿Y? ¿Así? Ahora dirá Gary, de arriba no, de lateral, diafragma. Venga, vamos. Bueno, no va a ser un bocadillo de sardinillas normal, vamos a hacer un paté de sardinillas. Y luego le vamos a poner unos toppings como bonito, cebolla crujiente, guindillita y unos berros, unos canónigos, lo que tengamos. Entonces, lo que vamos a hacer es para el paté un poquito de zumo de limón, mayonesa, cebolleta y las sardinillas. Pero voy a coger, que veo que el bonito tiene aceite y las sardinillas también. Entonces va a ir todo para adentro, ¿vale? Vamos a picar un poquito la cebolleta para ayudarle a la máquina. ¿Vale? ¿Cuál dirías que es tu bocata favorita, así de estos que sí o sí? Pues mira, este siempre mismo, disfrutas si un montón. además le pongo una anchoita, ¿no? Que ese punto a mí de sal me gusta mucho, mucho, mucho. Sería uno de... Y chorizo también así, un poquito ahumado de pueblo, también. Pan con un buen chorizo probablemente sea de las cosas más ricas, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, en bocata, yo del queso no soy muy de bocata de queso y así. ¿De Pan queso con solo? queso, No. yo queso solo. Bueno, ayer nos pusimos del... ¿cómo es? El que es mascarpone... Ah, gorgonzola mascarpone. Buah, chaval, mi madre Yo lo soy más de escribió. gorgonzola solo, ¿eh? Pero ¿sabes dónde lo pusimos? De antes de cenar. Buah. Con un pan recién hecho fue como... Qué wow, vicio. oh, mama. Mamá, total. Buah. Yo te diría que también, o sea, de mis bocatas favoritos es eso, o sea, bonito con mayonesa, anchoa y guindilla. El bonito ese, sí es en escabeche mucho más rico, ¿eh? Sí. El de aceite, no, en ese bocata sí que no hace falta gastar en un bonito, en aceite de oliva, no sé qué. El otro día comí, que no había comido nunca cabeza de jabalí, bocata de cabeza de jabalí con anchoa y guindilla. Ostras, ¿estás? No, últimamente sí. Buah. Estoy en plan, abre tu mente y descubrirás. Sí. Pues mira... Culinariamente he abierto mi mente muchísimo. Si haces un... Pides cabeza jabalí gordita como un dedo. ¿Estás salivando para contarme Sí. esto? Cabeza de jabalí de un dedo grosor, sartén súper caliente, Sí. te carameliza como el rabo de tu boda y así, que te queda caramelizado, y un huevo frito, Y flipas, ¿no? eso es otra leche. El rabo de tu boda, pero lo vamos a dejar así, ¿vale? Había ramo y rabo en mi boda, eso es verdad. Yo solo comí uno. Ander, ¿sabes que comer sardinillas enteras aporta muchísimo calcio? ¿Sabías eso? Sí, por eso como. Bueno. Porque Y te comes la espina también. además está bien porque tiene menos metales pesados que el resto de pescado azul, tiene una gran cantidad de omega 3 y además una cosa que yo no sabía, igual tú tampoco, es que con el tiempo su sabor va mejorando en lata. En lata. ¿Qué te parece? Yo, mira, ahí miro mucho la esto de caducidad, las latas, porque muchas veces las latas nos las olvidamos. Yo todos los veranos compro una caja, de latas de anchoas en salazón y otras en vinagreta. Para los amaiquetacos y las merendolas y tal. Y tengo la costumbre de que son de temporada en mi mente. De que Las esas latas. cajas hay que pulirlas. Más Ay, algo no, de yo bonito ahí- que me trae mi madre y tal. Hombre, sí. Yo, ¿sabes lo que miro mucho en las conservas? El tipo de aceite en el que está hecho. Para mí es muy Hombre. importante invertir en eso, porque para mí el sabor es que no es igual. Tampoco me gusta a mí que estén en aceite de oliva virgen extra, ¿eh? No, Porque aceite de oliva, a mí me aceite gusta. de oliva. Y luego ese aceite de oliva utilicémoslo para estas cosas, por ejemplo. Para las mayonesas. Por ejemplo, esto con el aceite y todo, ¿vale? Ahí. Pero es que estoy viendo también ese bonito que tiene aceite y va a ir para adentro. Va a ir para adentro. Y me va a quedar un poquito rojito. ¿Vale? Claro, Fíjate. pero tiene el vinagrico del escabeche. Eso es. Ahí, Jack. Me va a quedar un poquito rojito, pero con un sabor... mundial. Mundial.
Ahí. Y además, a ver esto, ¿tiene vinagre por aquí? No, ya lo han quitado. Pues estos ingredientes que estás utilizando para el mini de sardinillas son ingredientes que yo creo que fácilmente podemos encontrar en casi cualquier barra de pinchos donostiarra. Sí. Eso es así. Tú como persona... A ver qué palabra digo. ¿Nacida entre pinchos? Pues tú mismo lo has dicho. Vale. ¿Qué te parece la evolución del pincho en Donosti, por ejemplo? ¿Cómo ha sido en los últimos 30, 35 años? Pues ha ido un poquito a la par de la nueva cocina también, ¿no? Unos hacían en los restaurantes nueva cocina, pero en los pinchos también se ha hecho nueva cocina. ¿Crees que hay diversidad o que cada vez estamos yendo a más parecido? No, yo creo que otra vez vuelven los sitios de pinchos clásicos a ser un top. Sí, sitios castizos. Y quedan ya muy pocos de nueva cocina, los realmente buenos, ¿no? Como puede Los ser que han conseguido sobrevivir. Como puede ser el Ahí Saspi, está. que tiene mano. Pues ¿no? Vamos a ir con Ainara López en su sección Made in Euskadi. Ya sabéis que es la embajadora guipuzcoana, podemos decir. En este caso se queda en Donosti. Y vamos a hacer una ruta de pinchos que es progresiva. Vamos a empezar en el Paco Bueno, donde es el pincho clásico, tradicional, más sencillo, pero no por eso menos... explosivo en boca y todo esto. Luego además vamos está en una de las entradas de la parte vieja y es buena salida. El inicio para mí es el inicio de la ruta de pinchos, sin duda, si me preguntan. Luego vamos a ir al Musu Martín, donde nos van a hacer un pinchito Diego un poquito más elaborado. Y como decía Ander, vamos a acabar en el Saspi, que se ha erigido como uno de los estandartes, ¿no?, de la cocina en miniatura, que puedes comer de pinchos, y hago así porque... Sí. Todos tienen su cabida en la parte vieja, todos nos hacen disfrutar y para mi gusto lo mejor es combinarlos. Vamos a ver qué nos cuenta Ainara López en esta ruta de pinchos por Donosti. Kaixo Bikote, hoy en Made in Euskadi os llevo de pinchos a la parte vieja de Donosti, a 3 lugares increíbles. Lo que está claro es que el pincho vive en una constante revolución. Vamos a por esa ruta. Primera parada, el Paco Bueno, en la calle Mayor desde 1950, un bar de toda la vida que me gusta recomendar siempre. Además, el Paco Bueno, como lo pilles con sol... O te sientas donde Marcial también, enfrente. También, pobre. Es el planazo. Mira, Gorka. Kaixo, Gorka. Kaixo, Ainara. Tercera generación, la de gambas que habéis podido vender los últimos 75 años. ¿Cuál es el secreto para ser un clásico de la parte vieja donostiarra? Bueno, el secreto yo no lo conozco. Al final aquí lo que estamos acostumbrados es a currar de la misma forma desde entonces, ¿no? Yo llevo currando en el bar toda la vida, tengo 53 años, pues lo que he aprendido de los aitas y los aitas pues trabajaron con mis aitonas desde el principio, desde el año 50, o sea, que más que secreto, trabajo. Yo no he comido fritura igual que la de esa gamba gabardina, ¿eh? Merece la pena esperar a que salgan, además. Calentitas. Vuestra gamba a la gabardina es mi favorita. Imagino que la receta será la gran herencia familiar, ¿no? Bueno, sí, al final es una receta de mi bisabuela que la trajo de Vizcaya, porque era vizcaína, y la seguimos haciendo igual que el primer día, o sea que sí se puede decir que es la gran herencia familiar. Tiene un bocata de merluza también, muy bueno. Croquetas buenas. Pinchos fríos muy buenos, clásicos. Ahí va, Tori. Es que ricasco. Suri. Con esta gamba empieza oficialmente nuestra ruta de pinchos. Segunda parada, Musu Martín, en la calle Puerto. Ganadores del Campeonato de Pinchos de Guipúzcoa 2023, 24 y 25 y subcampeones de España en 2024. Hola, Diego. Hola, Ainara. Os presento a un segoviano que está arrasando en los concursos de pinchos. ¿Esto es algo planeado o son como estas cosas de la vida que vienen sin esperarlo? Bueno, a ver, un poquito planeado es. Ya nos apuntamos al primer concurso hace 3-4 añitos y luego ya ahí pues, nos fuimos calentando, visto el éxito del primer año y nos apuntamos todos los años y llevamos ya 3 añitos seguidos. ¡Qué maravilla! La verdad que sí. Si tuvieras que definir tu cocina en un pincho, ¿cuál sería? Yo me quedo con el último de concurso, con el cangrejo a la donostierra. Porque nos gusta pensar que trabajamos pinchos reconocibles, con un nombre reconocible, con un producto reconocible, pero con una vuelta de hoja. Y en ese pincho encontramos un poco todo, ¿no? Es esa changurra o donostierra, pero sobre un cangrejo de cáscara blanda, con otros toppings. Pues yo creo que es un poco lo que nos define. Qué interesante, ¿eh? La de trabajo, curro y pensamiento y ejecución y pruebas que hay detrás de un pincho, ¿eh? Aquí te dejo el cangrejo a la donostierra. Es que ricasco, Diego. Suri, que lo disfrutes.
buenísimo. Última parada, el Saspi, en el Museo San Telmo. Un lugar donde el pincho se eleva a la cocina miniatura, a la técnica y el producto. Nos espera su chef y propietario, Paul Arrillaga. Yo en el Saspi tengo mi favorito, ¿eh? A ver qué nos hacen. Kaixo, Paul. Kaixo. Aquí tenéis un gran restaurante, pero también lleváis la alta cocina al formato pincho. Pues sí, exactamente. Nosotros venimos del mundo del pincho, ¿sí? De cuando estábamos en San Marcial. Y bueno, aquí en San Telmo, que venimos el 2021, seguimos haciendo la misma propuesta que teníamos en el bar de pinchos, la seguimos manteniendo aquí en la zona de la taberna. Los puristas del pincho dicen que un pincho sin pan no es un pincho, pero tú has roto con eso. ¿Hacia dónde crees que va el camino del pincho donostiarra? ¿Hacia dónde va o hacia dónde quiero que vaya? Pues evidentemente, como siempre se ha hecho, al cuidado de la calidad. Ahora, si lo que hacemos nosotros no le quieren llamar pincho, pues le llamamos de otra manera, ¿eh? O sea, pero vas a seguir haciendo lo mismo. Problema. Sí, aquí seguiremos haciendo mini platos, si quieres llamarle pincho, pincho caliente, cocina miniatura, como quieras. Pero bueno, son elaboraciones en pequeñito, para comer con cubiertos. Lo que es una gozada del Saspi es que es verdad que te puedes sentar a pedir pinchos y haces un menú degustación que flipas. Y el sitio ahí en la plaza. Mira, fíjate. Bueno, y nada, te traigo unas manitas con garbanzos. Maridan mejor con un vino, pero bueno, tú verás. Bueno, Bicote, aquí me quedo sufriendo. Espero que os haya gustado la ruta de pinchos. ¿Qué? Bien, ¿Ahora bien, todos bien, con ganas bien. de irnos de pinchos por Donosti o qué? No sé, pero un hambre ya. Sí, sí, a estas horas. Bueno, fíjate, vamos a darle ahí. Vamos a ver, todo enchufado. Vamos a darle. Que se nos haga bien el paté de sardinas. Sí. ¿Vale? Ahora, me estoy acordando, es tipo a lo que le ponen a la anchoa del Chepecha. Como hay una anchoa que está napada con... Con centollo. Con centollo, eso. Uf, qué bueno. Ahí. Oso, ¿no? Vamos a probarlo, cómo está. Esto me ha recordado a un vídeo que me hizo mucha risa el otro día. Qué brutal, ¿no? Buah. No me voy a quedar solo con esto. Voy a quitar esto. El otro día me salió en TikTok un vídeo que me hizo mucha gracia. Pues es un vídeo parodia de humor, de trabajadores de un bar que hacen apuestas sobre los pinchos que van a vender. Mira, hacen porra. Hola, soy la camarera y hoy creo que vamos a dar 300 pinchos. Yo soy el cocinero y creo que vamos a vender 1000 pinchos. Yo soy la que hago los pinchos y os podéis ir todos a tomar. Está muy bien. Es que claro. Aquí cada Oye, uno... pues desde aquí un recuerdo muy especial a toda la gente que hace los pinchos, que los hace también disfrutar, que están ahí en la cadena de montaje, ¿no? Sí, además, luego cuando se abre el bar, como digo yo, cuando empieza el servicio, o sea, son los pinchos fríos, reponer. Es una... Sí, que... No es fácil un bar. No es fácil, no es ya fácil te digo, un yo bar. me imagino Tiene que no. mucho mérito un bar. Me imagino que no. Venga. Vamos a darle ahí. A mí una de las cosas, por ejemplo, que me encanta, me parece como difícil de superar, ahora que empieza a hacer bueno, ese momento en el que alguien te saca algo entre pan y pan como rico de bocado, que ha visto en la... O sea, es como una especie... ¿No hacéis eso en casa? O cuando estés haciendo una comida o no sé qué, que alguien te trae como en mi cuadrilla se hace mucho. O sea, igual estás cocinando tú o estás haciendo otra cosa y de repente te viene tu amiga, tu pareja, lo que sea, en plan, como un trocito de pan, como que te ha puesto así, toma, qué rico. Ese es el mejor bocadillo del mundo yo mundial. Le puse ahí el queso. Así, abrí el queso para ponerlo para el postre y no llegó, tío. No llegó. Digo yo, joder. Terrible. Vamos allá. Vamos a cortar las guindillitas para luego añadirlas por encima. Entonces, vamos a dar así. Cachitos. ¿Vale? Cachitos. Le damos así y le damos así. Oso, ¿no? Alguna más. Este también es un bocata que... Este es un bocata que se debería de montar casi al momento porque tiene mucha humedad y el pan pierde mucho, pero
Eso es lo que tiene la bodeguilla Donostiarra y sitios así. Claro. Que montan al momento y ¡fua! Se nota. Son oro. Oro líquido. Bueno, vamos a traer para aquí. ¿Vale? Vamos a hacer uno. Y yo lo que haría es coger. Así. Y así. Ahí. Mira. Esto por un lado. Buenísimo. Le damos. Tiki. Bonito en escabeche. Taca. Tiki. Taca. Le damos así un poquito. Bonito en escabeche. No nos pasemos con el bonito, que luego va a hacer que se nos seque todo el tema, ¿eh? Hay que pensar siempre en la arquitectura de la mordida, ¿eh? En los bocatas. Porque queda muy bonito, pero luego hay que comérselo a gusto. Y la proporción. Pues oye, vamos a seguir montando bocatas. Mira qué pintón, como ha quedado con la cebollita pochada. Bueno, frita más bien. Frita, eso es. Ahí. Ya, a comer ya no queda nada. Y ahí. Vamos a montar alguno más y volvemos. Pues nada, Gaby, aquí ya montando en cadena ya para que merendemos. Pues muy bien. Yo me voy a celebrar el cumpleaños de mis chiquis. Oh, qué gozada, qué maravilla, lo 4 mejor de la añazos. vida. Entras Te en dan y buena te etapa. quitan la vida los pequeños, ¿qué os vamos a decir? Pues sí. Pero hoy es un día muy feliz, así que nada, volvemos mañana un poquito después de las 8. Os dejamos ahora con el Teleberry. Yo estoy salivando porque me pienso llevar un bocatita de estos. Pa'l bus. Pa'l bus, efectivamente. Es que ricasco regoteagatik. Ale, aio, agur.